Su poder afirmó los cielos y la tierra. A las estrellas visión de claridad. Y la expansión nunca ve sus manos a doquiera. Mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Incontables son las riquezas de su alabanza. Casa de Dios, feliz hogar, Él en salud. Indecibles son los misterios que hay en longananza. Mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh manantial, fuente de misericordia, sol de justicia es tu compasión. Vida eterna es la ofrenda de su gloria. Dulce esperanza que llena el corazón. Cuán sublimes son las palabras de su fortaleza. Justo en las puertas el perdón
de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde o este día que nos permite estar una vez más delante de ustedes, y estamos también muy agradecidos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha permitido la vida y la salud, y también estamos esperando que ustedes también se encuentren de la misma manera, con salud y fuerza para seguir
luchando. Este momento vamos a meditar un poco de la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a hacer una oración. Suplicamos sus oraciones por nosotros, por el ministerio y por el pastor, o sea, por toda la iglesia. Estemos orando a Dios por todos para que el Señor nos ayude. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Y dice de esta manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, en esta hora, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de vocear tu santa palabra. Y también, Señor, pido que unjas mi vida, mi corazón, mi mente, todo mi ser. De la misma manera, Señor, te ruego por mis hermanos y por aquellas personas que estarán mirando esta presentación, que tu gracia divina, Señor, tome nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder entender tu palabra. Que sea una palabra que nos aliente y nos dé fuerzas, nos dé una visión más clara, Señor, para salir de esto que estamos pasando. Gracias porque tú has estado con tu pueblo, con tus hijos y con todo el ser humano. Gracias, Padre. Pedimos también por aquellos que todavía se encuentran enfermos, que tú estés con ellos y confortando sus corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el tema es: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y naturalmente cuando el Espíritu de Dios o cuando Dios se manifiesta, hay milagros. Allí hay milagros. Y como título lo vamos a poner cortito: allí hay milagros. Ese es el título, para que nos vayamos con esa idea, con esa visión, con ese deseo de que donde está Dios o donde está el Espíritu de Dios, ahí suceden milagros, ahí ocurren milagros. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 de Corintios, hablándonos de esta manera, el verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. En otras palabras, ya no necesitamos un intercesor, un mediador, porque Jesucristo es el mediador. O sea, tenemos el privilegio de entrar directamente en la presencia del Señor. Hay una historia que vamos a ver en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 11. Vamos a mirar un milagro que Dios hizo, manifestándose Él en ese lugar. Posiblemente un lugar que pudiéramos decir ya no hay recursos que pueda ayudar a esta persona. Vamos a leer y luego vamos a considerar. Dice, Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 11. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le preguntó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Miramos aquí esta escritura, que Herodes tenía una mala intención y tomó a uno de ellos, mató a Jacobo, hermano de Juan. Y cuando mira que el pueblo judío le agradó esto, entonces toma a Pedro también. Lo encarcela con un plan, y puedo decir un plan diabólico, porque Dios no hace eso. Dios no toma a alguien y lo pone a la cárcel y después matarlo. Toma a estos hombres, pero lo que Herodes no sabía, que detrás de estos hombres había una iglesia ferviente, una iglesia de oración, una iglesia que dependía de Dios, que creía en Dios, que vivía en la palabra de Dios, que le servía a Dios con todo el corazón. Es muy importante considerar el servir a Dios con todo el corazón. No hay reyes, no hay ejércitos, no hay demonios que pueda vencer a una iglesia que ora. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes hacía sus planes, pero Dios tenía sus planes. Herodes tenía sus pensamientos, pero Dios
tenía sus pensamientos. ¿Y quién ganó? El propósito, el plan de Dios. Ciertamente un hombre perdió la vida, pero Dios levanta a otro hombre para demostrar que Dios es Dios vivo y todopoderoso. Nadie puede contra Él. Ningún ser humano, ni el diablo mismo puede con Dios. Es por eso que la escritura que leímos al principio dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y puedo decir, ahí hay liberación, ahí hay milagros. Allí, hermanos, son levantados los enfermos, son levantados aquellos oprimidos, aquellos que desean servir a Dios de verdad. Ahí son levantados. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios. Pero es muy importante conectarse con Dios. Una iglesia no se hizo nada más para estar nomás ahí. Una iglesia nació para depender, para servir y para amar a Dios. Y esta iglesia era una de ellas, una iglesia ungida con el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se arrodilla y busca la presencia de Dios, Dios se manifiesta y hay milagros. Que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque podemos mirar aquí. 4 grupos de 4 soldados de cada grupo. Había planeado Herodes para tener asegurado a Pedro. Pero ni eso pudo. Una puerta bien asegurada y soldados alrededor de Pedro, pero un ángel entra bien facilito. Así es el plan de Dios. Así es el poder de Dios. Así es la manifestación de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay milagros. Dios trabaja de esa manera. Porque de otra manera no fuera un milagro. A veces Dios permite que las cosas pasen como en estos tiempos que hemos pasado. Ya van algunos días, mucha gente se ha frustrado, mucha gente se ha cansado, mucha gente se ha enfadado, mucha gente se ha enfermado, no del virus, sino que del estrés, de preocupaciones, de muchas otras cosas. Pero creo que es tiempo de levantarnos y decir, Señor, gracias porque ya estamos a punto de salir. Pero también hay gente que se entierra en estas cosas y no quiere saber nada de Dios. No quiere orar, no quiere buscar la presencia de Dios. Y si la busca a su manera. Y si le sirve a su manera. Pero así no se manifiesta la presencia de Dios. La iglesia primitiva le servía a Dios como Dios lo había establecido. Nadie decía que podíamos hacer de esta manera. El que decía sí no triunfaba o no tenía respaldo de Dios, porque Dios tiene un plan que para muchos nosotros, los seres humanos, es como si fuera una esclavitud. Mucha gente lo ve así, de esa manera. Dios me quiere tener encerrado, Dios me quiere tener atado, Dios nomás me quiere llevar a la iglesia, a la casa, al trabajo. No es así. Dios nos guarda y nos cuida y nos da la libertad, nos da de su espíritu para tener libertad en nuestro corazón. Una iglesia que nació en el fuego del Espíritu Santo, no está durmiendo, está orando día y noche. No quiere decir que estemos
postrados o arrodillados día y noche, sino que en nuestro corazón oramos a Dios, en nuestro corazón meditamos en la palabra de Dios. Pero hay un momento íntimo que entramos en la presencia de Dios, y esta iglesia estaba en conexión con Dios. Tenía libertad porque había sido nacido en el Espíritu Santo. Tenían poder porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia mira que Pedro cae en la cárcel, le empieza a orar. Una oración ferviente. Muchos de nosotros queremos orar cuando ya estamos en el problema. Y cuando se tarda, nos frustramos, nos amargamos, renegamos. Pero miramos otras personas que oran y Dios contesta. ¿Por qué? Porque aprendieron de esta iglesia. Estar en conexión con Dios todos los días, todos los momentos, en todas las situaciones, estar en conexión con Dios. Y cuando nos encontremos en un problema o en una enfermedad o en alguna frustración, nos arrodillamos y empezamos a levantar nuestras manos. Dios contesta y Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque hemos estado conectados con Él. De otra manera, vamos a batallar, vamos a sufrir. Dios se manifiesta en la oración, pero una oración ferviente, como la iglesia primitiva hizo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por Pedro, perdón. Y sigue diciendo la escritura, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, estamos hablando de cadenas físicas, o sea, cadenas materiales, esos hierros que podemos ver. Estaba así atado Pedro. Pero no todo el tiempo es así. Pudiéramos estar en una cárcel, pudiéramos estar atados y no nos damos cuenta. Muy fácil nos pudiéramos dormir espiritualmente, muy fácil estuviéramos perdidos espiritualmente. Pero acordémonos, el Señor ha puesto de su Espíritu en nuestro corazón, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ahí está la liberación. Allí está el milagro que usted y yo necesitamos. En la presencia de Dios, en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios. Allí está. Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había para dónde salir. Yo hubiera sido Pedro, o a lo mejor pasó esto por su mente. Yo hubiera sido Pedro, hubiera dicho, me resigno, hasta aquí llegué. Posiblemente pasó eso en la mente de Pedro, pero cuando la iglesia se levanta en oración, no tuvo poder. No tuvieron poder esas cadenas, ni los soldados, ni Herodes, ni nadie más. Ahí Dios levanta aquel hombre, Pedro, para dar testimonio, para enseñarle a la gente, también para enseñarle al mundo y al mismo Herodes y hasta al mismo demonio, de que Dios tiene poder para liberar a sus siervos y a su iglesia. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad en el Espíritu. A Él sea la honra y la gloria.
Y he aquí, versículo 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hombres de fe, mujeres de fe, cuando ellos creen, cuando nosotros creemos, hermanos, Dios rompe las cadenas, no importa qué tan fuerte, qué tan dura, qué tan fuerte sea su necesidad o su enfermedad o su problema. Cuando Dios se manifiesta, se rompen esas cadenas y su corazón será liberado en el nombre de Jesucristo. Dios envía sus ángeles o su ángel. Envía su ángel. Y hemos escuchado testimonios de parte de hermanos que Dios envía a un hombre, a una persona desconocida, a suplir sus necesidades o darles palabra de poder para su sanidad si es por causa de la enfermedad o si por causa de una necesidad. Dios usa a alguien para que llegue a ese lugar. Pero tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios. Dios está a nuestro lado. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y ahí puede suceder grandes milagros. Porque Dios, a quien servimos, es Dios todopoderoso. Es Dios que tiene poder para desatar cualquier cadena. Miremos un milagro más en el libro de los Hechos también, pero en el capítulo 10, del versículo 1 al 4, miremos este otro milagro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este es otro de los principios que debemos nosotros como pueblo de Dios aprender. Y oraba a Dios siempre. Porque cuando oramos, la presencia de Dios se manifiesta. Este hombre era temeroso de Dios, ni siquiera era judío, era un gentil. Pero cumplía mejor que los judíos. Guardaba mejor la palabra de Dios en su corazón que los judíos. Miramos, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre quiere decir que día y noche es como podemos entender nosotros. Siempre, todo el tiempo. Si no estaba de rodillas, caminando, manejando, no sé qué carros manejaban entonces, pero si nosotros pudiéramos hacer eso, tendríamos el respaldo de Dios, miraríamos milagros grandes, Dios sanaría a nuestros hermanos o la gente, Dios nos respaldaría si nosotros oráramos siempre, todos los días. Seguimos. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano o hermana, amigo o amiga, usted que está escuchando estas humildes palabras, usted dirá, tengo mucho tiempo orando, pero Dios todavía no me ha contestado.
Tengo mucho tiempo pidiendo a Dios, pero Dios no ha hecho un milagro en mi vida. Quiero animarle a que siga orando. Siga orando, pidiendo al Señor. Búsquele otra manera como acercarse a Dios. Dios contesta. Pero para esto se necesita darle todo a Dios, no a medias. No ser un ser humano mediocre o no ser un cristiano mediocre. Hoy sí, mañana no. O de aquí a un mes y no más. Bueno, a mi manera se tiene que hacer. Así no trabaja Dios. Dios trabaja a la manera de Él. Dios hace las cosas a como Él quiere, porque Él es el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros no sabemos. Quizá el pasado, tal vez sí. El presente vamos aprendiendo, pero el futuro no sabemos qué será el día de mañana. Pero Dios conoce perfectamente el día de mañana qué hay para nosotros. Es por eso se necesita entregarle todo lo que es todo. Y decirle, Señor, mi vida, mi corazón, mi familia, todo es tuyo. Cuando este hombre le servía a Dios, oraba a Dios siempre, Dios envía un ángel. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¡Qué privilegio! Siempre he dicho, ¡qué privilegio! Tener delante de uno el ángel mismo de Dios. Tener ese ángel que es enviado por Dios, ese es un gran privilegio. Aun si no fuera así, tenemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla porque es palabra viva de Dios. Podemos aprender este principio. Orar a Dios siempre. Cuando oramos a Dios siempre, se manifiesta la presencia de Dios. Gracias a Dios que tenemos ese gran privilegio, que tenemos que orar. Ahora vamos a mirar 2 milagros. Y estos 2 milagros lo encontramos en Marcos 5, 21, 43. 5, 21 al 43. Encontramos estos 2 milagros. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hijo está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando,
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Miramos que al principio llega un hombre muy importante. Le ruega al Señor, mi hija se está muriendo, ayúdame. Vamos a mi casa y pon tu mano sobre ella y será salva o será sanada. Ahí va el Señor. Pero en el camino, una mujer de fe llega ahí. Llega ahí en ese lugar. Y toca el manto del Señor. Y recibe inmediatamente el milagro. Recibe inmediatamente el milagro para su cuerpo, para su vida. De ahí en ese lugar, ese milagro cambia la vida de ella completamente. Lo que los médicos, porque dice aquí que había gastado, dice que sufrió mucho con los médicos y había gastado todo y le fue peor. No hubo una respuesta, no hubo una sanidad, ni siquiera una calma en su vida. Pero cuando toca al manto del Señor, el Señor lo sana completamente. Simplemente con tocar el manto del Señor, la mujer fue sanada inmediatamente. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo por estos milagros, por estos principios que estamos mirando. Esto nos enseña que la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos despertarnos, necesitamos, hermanos, no temer por nuestra vida. Dijo el Señor en una ocasión, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Pero el que rehúse gastar su vida o perder su vida por causa del Señor, la perderá. Y con esto voy a decirles, Dios está en todo tiempo, en todo lugar, en todo tiempo. Está en la iglesia, está en la casa, está en el trabajo, está en el camino. Dios está donde quiera. Dios está donde quiera. Hermanos, entremos en la presencia de Dios en oración, buscando la presencia de Dios, buscando el Espíritu de Dios. Tengamos ese deseo, ese ánimo. Este mundo nada nos ofrece y no nos va a ofrecer nada, nada más esto. Porque el mundo es pasajero, pero nuestro Dios es eterno. Él nos ofrece una vida eterna. Pero para esto, Él nos está diciendo, vengan, entren en la libertad de mi espíritu. Eso es lo que el Señor quiere decir. Cuando el apóstol Pablo dice que donde está el Espíritu del Señor, allí está Él. Entremos, hermanos, en la oración para mirar los milagros. Gracias a Dios que estamos por salir por esta pandemia y estamos orando. Yo personalmente estoy orando por la iglesia local, la iglesia La Fuente del Desierto, aquí en Hesperia. Estoy orando por mis compañeros ministros, estoy orando por la familia pastoral, estoy orando por cada uno de ustedes. Estemos orando unos por los otros para que así, Señor, nos llene con su presencia, con su Espíritu Santo y tengamos libertad. Y cuando se nos dé la autorización de volver al templo, volvamos con gozo y con alegría, alabando y glorificando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso estamos aquí en el templo en este momento. Gracias a Dios que nos ha permitido. Quiero orar, quiero hacer una oración y también extendiendo mi mano sobre aquellos que están batallando, que están sufriendo, están enfermos y crean en la palabra del Señor. Tal vez mis palabras no pueden hacer muchas cosas, pero crean en la palabra del Señor Jesucristo y Él les va a dar la sanidad que necesita. Vamos a orar.
extienda, levante su mano. Si está enfermo, si está en una necesidad, levante sus manos y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento, Padre eterno, extiendo mi mano, Señor, creyendo en tu palabra y en tu poder, que tú puedes sanar a aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados, Señor Jesús, aquellos que se han enfriado espiritualmente. También, Señor Jesús, que tu mano poderosa sea extendida, Señor, y que tu Espíritu Santo les dé libertad para que vuelvan, Señor Jesús, y vuelvan a depender de ti, vuelvan a sentir tu presencia. Satúralos con tu poder del Espíritu Santo. Queremos ser libres, queremos tener libertad, no para hacer lo que queramos, sino para hacer conforme tu voluntad. Muchas gracias, Señor Jesús. A tu nombre sea la honra y la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, muchas gracias por su atención y sigamos creyendo en el Señor y sigamos orando unos por los otros. Dios les bendiga mucho y les ruego que oren por nosotros. Dios les bendiga.